Buenas noches, mis amados hermanos. Mi Dios les bendiga. Una vez más, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de seguir aprendiendo de su poderosa palabra. Y le damos gracias a Dios porque ya le hemos dado reapertura a nuestra iglesia para la gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos estamos contentos? Gloria a Dios. Es una gran bendición, mi amado, donde hacemos real la palabra de Dios, que no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? Y en la unidad y en la armonía es donde manda el Señor la bendición y la vida eterna. Y ahí vamos a ir superando todos los obstáculos que se nos han presentado para la gloria de su nombre, todo en orden, en disciplina y bajo las pautas de su palabra y lo que nos digan las leyes, con todo el protocolo de seguridad. El que no tuvo la oportunidad de ir este domingo a la escuela dominical, esperamos que nos estén acompañando más adelante con su protocolo de seguridad, con todas las precauciones. Las puertas de la iglesia están abiertas, pero sabemos que tenemos que cumplir unos requisitos, ¿verdad? Sabemos que estamos compartiendo los 3 links de los 3 servicios que estamos realizando los domingos en la escuela dominical. Ya sabemos que es el de 7 de la mañana, el de 9 de la mañana y el de las 11 de la mañana. Acordémonos, hermanos, que solamente son 42 personas por cada servicio. Entonces es muy importante que usted ¿cómo se dice? Que usted se reporte en el link para que tenga la oportunidad de congregarse, como dice la palabra de Dios. Estamos contentos, estamos alegres, nos gozamos, porque muchos anhelábamos tener esta oportunidad, que la valoremos, que la aprovechemos, que lo hagamos conforme a la dirección de Dios. Amén. Entonces seguimos gozándonos en esta noche por medio de este estudio de escuela bíblica. Sí lo vamos a seguir haciendo virtual, ¿verdad? Por la cantidad de estudiantes, sabemos que no pudimos subir al segundo piso, entonces vamos a seguir con esta dinámica. El hecho de que estemos yendo, ya empezamos a ir a la iglesia los domingos, los jueves, no quiere decir que vamos a tener en poco tiempo. Al contrario, tenemos que valorarlo y aprovecharlo cada día más, cada martes. Amén. Bueno, vamos a poner este tiempo delante de la presencia de Dios, que sea Él guiándonos, que sea Él dándonos sabiduría para entender lo que nos quiere enseñar esta noche. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en este tiempo, Señor, dándote las gracias por esta oportunidad, por permitirnos estar una vez más unidos, Señor, a través de este medio para seguir recibiendo este poderoso estudio de tu palabra, bendito Dios, preparándonos como esos discípulos, Señor amado, bendito Rey, que tú quieres que nosotros seamos preparados para cumplir la gran comisión que nos has encomendado, Señor, porque es el tiempo, Señor, dice tu palabra, bendito Dios, que las mies son muchas y los obreros son pocos, bendito Rey, pero aquí están estos obreros, Señor, capacitados, preparados, Señor, para recoger la siega, bendito Dios. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día más a comprometernos más, Padre amado, con esta misión que nos has encomendado, bendito Rey, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu poderosa palabra, bendito Dios, y que seamos esos instrumentos útiles en tus manos, bendito Rey, para deleitarnos en estos tiempos, Señor, obedeciendo, Padre amado, obedeciendo lo que tú nos has encomendado, bendito Dios. Oh, grande y maravilloso eres, Señor. Gracias, 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 Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Rey. Oh, gracias, Señor. Toma el control de estos tiempos, Señor, de este tiempo, de cada estudiante, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos adelante. La gloria sigue siendo para nuestro Dios. Todos estamos contentos, todos estamos atentos a este estudio de esta noche. Como les venía compartiendo en la clase anterior, estamos en un tema, ¿verdad? El papel de los pequeños grupos en el discipulado. El papel de los pequeños grupos en el discipulado. Este es el tema central. Y nosotros hemos visto varios puntos, hemos visto varios tópicos, como se dice. Y aprendíamos que estos pequeños grupos ocupan un papel vital en el discipulado. Como les dije anteriormente, un papel
muy importante, algo que da vida, algo que revive, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ya hemos visto las características de ese líder, hemos visto las cualidades, todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder nosotros ejercer esta función de líder en estos pequeños grupos, porque esta es una de las estrategias que el Señor nos ha regalado a nosotros, la iglesia de estos tiempos, para que lo pongamos por obra. Si tuvimos el mayor ejemplo en la iglesia primitiva, ¿verdad? Dice que ellos iban a la casa, y esta es la misión que el Señor nos ha encomendado. Por lo tanto, id y haced discípulos. Este es el tema que nosotros estamos aprendiendo a través de este capítulo, el papel de los pequeños grupos, de los grupos pequeños en el discipulado, Entonces, mi amado, como les dije en la clase anterior, para que nosotros nos evaluemos y nos hagamos esta pregunta nuevamente, que nosotros pensemos en qué clase de miembro de grupo, en qué clase de miembro de grupo es. ¿Qué clase de miembro es usted en ese grupo, en ese pequeño grupo? ¿Qué clase de miembro es o le gustaría ser? Porque muchos de nosotros ya hemos conformado, hacemos parte de estos pequeños grupos. Esta es una estrategia que el Señor nos está recordando nuevamente. Esto no es nuevo para nosotros, ya nosotros hemos experimentado, ya nosotros hemos trabajado en estos pequeños grupos. Entonces, mi amado, la pregunta es, ¿qué papel o qué clase de miembro soy yo en este grupo? ¿Qué función estoy ejerciendo o qué función me gustaría hacer? Porque así como muchos hemos participado en estos pequeños grupos, hay muchos que todavía no se han dado ese privilegio, no se han dado esa oportunidad de hacer parte de este grupo. Entonces esa es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer en esta noche, ¿verdad? Y también preguntarnos de qué manera puedo yo apoyar a este grupo, ¿verdad? ¿De qué manera puedo apoyar yo a ese líder? Si todavía yo no me estoy enfocando a ser líder de un grupo pequeño, pero sí me puedo involucrar, ¿verdad? Para ser parte de él cumpliendo otra función. Entonces usted pregúntese en este momento, ¿de qué manera yo puedo ayudar al líder? ¿De qué manera puedo apoyar yo a este grupo? ¿Verdad? Y también pregúntese, ¿qué le haría llevar su compromiso al siguiente nivel y considerarse a ser líder de un grupo? ¿Verdad? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué me haría llevar mi compromiso al siguiente nivel? Como le dije, ya nosotros estamos en otro nivel. Nosotros todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos hemos preparado en todos estos 6 meses, en todo lo que hemos estudiado sobre las disciplinas espirituales, hemos estudiado diferentes temas, ¿verdad? La vida de Jesús, cómo equipó sus discípulos. Todo esto, lo que nosotros hemos aprendido, no es solamente para que se quede en el conocimiento, es para que nosotros lo pongamos por obra, ¿verdad? Y ya nuestro pensamiento tiene que ser diferente, no solamente no solamente encajonado en que nada más voy a la iglesia, que voy a la escuela dominical, sí, escucho el estudio bíblico, hasta ahí. No, nosotros tenemos que mirar más allá. Acuerden nuestra misión, nuestra visión, todo eso nosotros lo hemos visto. ¿Y cuál es la visión? ¿Cuál es la misión de nosotros? ¿Verdad? Por lo tanto, id y haced discípulos. Esa es la misión. Y la visión que es llegar a ser como Jesús, llegar a la estatura de Él. Eso nosotros lo aprendimos en el principio de este estudio y lo debemos de tener muy en cuenta, porque todo lo que nosotros hemos aprendido no es para que se quede solamente en el conocimiento y ya, no, es para que lo traigamos a memoria y nosotros vayamos entrelazando los temas, los puntos, todo lo que hemos estudiado, todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de este estudio de este año 2020, de esta escuela bíblica, ¿verdad? Entonces, nosotros, como les venía diciendo, y esta pregunta se la hice en la clase anterior, ¿en qué nivel me encuentro? ¿En qué nivel me encuentro? ¿Será que ya yo estoy mirando más allá, ya yo me estoy visualizando en ser líder de un grupo de estos pequeños? Porque acuérdense que este es
es este pequeño grupo es lo vital, ¿verdad? Es algo vital que va a jugar un papel importante en el discipulado, mi amado. Es un medio que el Señor nos está brindando para que nosotros se nos haga más fácil el trabajo que Él nos ha encomendado de la gran comisión, porque nosotros somos los que vamos a ir a esos pequeños grupos, a esas casas, mi amado, y es que no vamos a llegar a una parte desconocida. Esto es un medio. Ahora vamos a dar cuenta cuando el Señor nos dice, por lo tanto, id y hagamos discípulos, ¿verdad? Pero también en Jerusalén, en Samaria. ¿Y quién en Jerusalén? En las casas, en la familia, en los amigos, y todo eso nosotros lo hemos venido no aprendiendo ahora. Como les dije, el Señor nos los está recordando, porque esta estrategia ya es algo que nosotros venimos haciendo en nuestra congregación. Entonces, hermanitos, es tiempo de nosotros como líderes, nosotros como porque aunque usted no crea, usted es un líder, como les decía yo la clase pasada. Nosotros tenemos que enfocarnos en ir más allá, darnos cuenta que el Señor nos está llevando a otros niveles. Mi amado, estos 6 meses de confinamiento, 6 meses que hemos estado encerrados, preparándonos, capacitándonos a través de las disciplinas espirituales, a través de la guerra espiritual en las noches, a través de la alabanza, a través de todo lo que hemos aprendido, no es solamente porque sí. Miren que todo lo que como dice el versículo, que para los que amamos a Dios y estamos en los propósitos de Él, todas las cosas nos sirven para bien, hermano, y todo esto lo que hemos recibido nos ha servido para bien. ¿Para qué? Primeramente para nuestra transformación personal. Acuérdense que también vimos este tema, y también para lo que nos viene ahora, mis amados. Ya este es un nuevo tiempo, este es un nuevo reto como que el Señor nos está brindando a nosotros para que verdaderamente seamos sus discípulos. Y a través de este tema, el papel de los grupos pequeños en el discipulado, hemos visto muchos puntos, hemos visto un ejemplo cuando el Señor, que nos recuerda nuevamente, y lo recordamos nosotros, el versículo de Mateo, ¿verdad? De 28, 18, 20. Por tanto, id y haced discípulos, que es el versículo clave de todo este estudio que nos hemos ido nosotros preparando en el transcurso de este año. Porque aquí es donde nosotros vemos que Jesús establece claramente que nosotros debemos ser discípulos y hacer discípulos. Tenemos que ser discípulos de Jesús, tenemos que ser discípulos, seguidores de Él, y nosotros a través de esta enseñanza hemos visto sus características, hemos visto sus cualidades, y una vez más, a través de este capítulo, el Señor nos está recordando a través de su palabra qué es un discípulo, mi amado. De pronto se preguntan que porque es que nos los tienen que estar recordándolo, tenemos que estar recordándolo porque nosotros somos muy fácil para olvidar, y si no tomamos nota, si no estamos repasando, si no estamos leyendo, mi amado, por eso cada clase tenemos que hacer un recorderi de lo que hemos visto la clase anterior, porque si usted nada más me escucha en este momento que está recibiendo la clase, se distrae en los 8 días que va a recibir la otra, y ya ocupa su mente en otra cosa y se le olvidó el tema, se le olvidó lo que escuchó. Entonces, ¿qué es un discípulo? Acordémonos que un discípulo interactúa con Dios a través de su palabra y la oración. A través de su palabra y la oración, este discípulo interactúa con Dios, ¿verdad? También decíamos que un discípulo logra un significado el discípulo logra un significativo impacto en la gente que lo rodea, ¿verdad? El discípulo va a marcar la diferencia, se van a dar cuenta que usted es un discípulo de Jesús. Cuando Pedro se acuerda, no, este es un discípulo del maestro, ¿viste? Como él y esto. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros en verdad somos discípulos de Jesús, vamos a lograr un impacto significativo en la gente que nos rodea. Miren que un discípulo responde al llamado de Dios en obediencia, y nosotros estamos respondiendo a ese llamado, porque el Señor sí nos está haciendo una invitación, ¿verdad? Nos está haciendo un llamado
¿De qué manera? Aquí nos está haciendo un llamado, aquí nos está haciendo una invitación que cumplamos la gran comisión. Y un discípulo responde al llamado de Dios en obediencia. Entonces, este es un punto en que nosotros nos debemos de evaluar. Nosotros estamos aceptando este llamado del Señor, estamos obedeciendo a esta invitación que el Señor nos está haciendo, porque es un privilegio que el Señor nos está brindando a nosotros, hermanos. Nosotros nos debemos de gozar, nos debemos de sentir privilegiados, porque esta oportunidad no la tiene todo el mundo, mi amado. Esta oportunidad que el Señor nos está brindando a nosotros, primeramente, de conocerlo a Él, de tener esta relación, de tener esta intimidad con Él, de conocerlo a través de su palabra, no la tienen y muchas personas lo desean. Y nosotros tenemos que valorar este tiempo. Es el tiempo de valorar todas estas oportunidades que el Señor nos brinda para ser verdaderamente esos discípulos de Jesús, para ser verdaderamente sus seguidores. Miren que el discípulo tiene contentamiento y paz interior, ¿verdad? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y miren que un discípulo del Señor ama a los demás como Cristo nos amó, ¿verdad? Como les decía en la clase anterior, si nosotros amamos, ¿verdad?, a los demás como Cristo nos amó, va a ser, se nos va a hacer un deleite tener los puntos anteriores que acabé de leer, ¿verdad? De recordarle. Vamos a interactuar con Dios, porque si tú lo amas, va a ser un deleite interactuar con Él a través de su palabra, de oración. Va a ser un deleite estar tú todos los días meditando en la palabra de Dios, orando, teniendo esa comunión, esa relación con Él, ¿verdad? Y vas a actuar de una manera positiva, de una manera donde impactes a las personas que están alrededor tuyo. Vas a guardar tu testimonio, vas a guardar tu andar, tu caminar. Todo esto nosotros lo conseguimos si amamos al Señor como Él nos amó a nosotros y amamos a lo que Él ama. Acuérdense, ¿quién es lo que ama al Señor? El Señor ama al perdido. Así lo tenemos que amar nosotros, ¿verdad? Así lo tenemos que amar nosotros, así como Cristo nos amó a nosotros, así lo tenemos que amar a Él y amar lo que Él ama, que es al perdido, a la humanidad, mi amado. Entonces miren que tenemos claro lo que es un discípulo, ¿verdad? Y tenemos que tener un pensamiento clave, una vez más recordándolo, ¿verdad? No podemos ser discípulos sin tener responsabilidad. Y la responsabilidad requiere una estructura, ¿verdad? Una estructura, una distribución, ¿verdad?, de las partes de un todo cuyo orden y relación entre sí permiten el funcionamiento de un determinado sistema. Tiene que haber un orden, una estructura, algo, ¿verdad?, que permitan bien el funcionamiento de la misión que nosotros vamos a cumplir en el desarrollo de estos grupos pequeños en el discipulado. Entonces tenemos que tener ese pensamiento clave. No puede haber discípulos sin responsabilidad. Mucho en este tiempo hay muchos discípulos irresponsables. ¿Por qué? Porque no han tenido una estructura en que ellos basarse, ¿verdad? Para poder tener en funcionamiento ese sistema, ese sistema que han organizado. Es muy importante tener una estructura. Y también veíamos otras características, además de estas cualidades que acabamos de ver de lo que es un discípulo, veíamos también muchas características, ¿verdad? Y entrecortando para no volver a repetir la clase, nos dábamos cuenta que tenemos que amar sin reserva, ¿verdad? Amar sin reserva y encontrar maneras en que quienes lo rodean experimenten de ese amor, responder al amoroso sacrificio de Dios por los perdidos. Nosotros tenemos que responder ¿cómo? Obedeciendo su palabra, ¿verdad? Obedeciendo su palabra y cumpliendo este gran mandato de la gran comisión, mi amado. Y también aprendíamos que es muy importante las cualidades del líder. Nosotros para formar, para tener, o sea, ya nosotros, ¿verdad?, somos esos discípulos, ya nosotros hemos cambiado de mentalidad, ya nosotros no estamos solamente encajonados en ir a la iglesia y esto, ya nuestra visión va más allá, ¿verdad? Ya nosotros, como cuando empezamos
que la pregunta que nos hicimos, que nos haría llevar nuestro compromiso al siguiente nivel y considerarnos hacernos líder de uno de estos grupos pequeños, ¿verdad? Ya esa pregunta está en nuestra mente. Por ejemplo, de los estudiantes de este grupo, mi amada Margaret, si se ha hecho esa pregunta, sí, yo me veo, me visualizo siendo líder de un grupo pequeño en mi casa, ¿verdad? Claudia ya ha tenido la oportunidad de trabajar con estos pequeños grupos. No sé, ni me atrevo a decir, no sé si todavía ella sigue con esta estrategia, pero a través de este estudio el Señor una vez más nos está recordando que esto es algo vital, un papel vital en el discipulado, y nosotros, si hemos dejado esto a un lado, lo tenemos que retomar, el Señor nos está dando las pautas de cómo debemos de formarnos nosotros, de cómo debemos de ser ese líder, ¿verdad? Que lo vimos la clase pasada a través de unas cualidades. Y es muy importante tener en cuenta estas cualidades, porque el líder que se va a... que se va a visualizar en este grupo pequeño, ¿verdad? Debe tener carácter, ¿verdad? Y sabemos que es la manera como reacciona habitualmente frente a una situación, y es también la forma de expresar esta manera de reaccionar. Ahí usted está mostrando su carácter. Y como les decía la clase pasada, Jesús, ¿verdad? La iglesia primitiva, y vemos también de Pablo, las instrucciones de Pablo, que el carácter es básico para realizar el liderazgo. El liderazgo es el carácter, juega un papel muy importante, es la manera como vamos a reaccionar habitualmente. Y acuérdense que en estos grupos pequeños se presentan diferentes situaciones, por eso es muy importante que una de las cualidades que debe de tener el líder es carácter, mi amado. Ni puede ir ni para allá, ni echarse más para acá, ni nada de eso. Tiene que ser ahí, firme, bajo la convicción de la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que el carácter es básico, es primordial, y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque, como les decía, nuestro amado Jesús, la iglesia primitiva y el apóstol Pablo nos dan el ejemplo a través de la palabra de Dios, y eso lo vimos la clase pasada. Otra de las cualidades que debe tener el líder que está visionando para tomar el reto de abrir estos grupos pequeños son cualidades personales, cualidades de uno como líder, ¿verdad? Está el carácter, la aptitud, la disponibilidad y la fidelidad. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahí es donde nosotros vamos a poder, ¿verdad? Vamos a poder tener un resultado positivo en esta misión que estamos tomando en estos pequeños grupos, que son vitales para el discipulado. ¿Estamos claros hasta ahí? Hermano, todavía ni siquiera he empezado a dar la clase de hoy. Les estaba haciendo un pequeño recorderi, porque yo sé que muchos no escucharon la clase el martes pasado. Llamado, así usted diga que la va a escuchar en la semana, que va a sacar tiempito, que esto, que lo otro. Nine, está erray, me atrevo a decirlo. Que si usted no se conecta con el grupo aquí donde estamos conectados ahora, que el Señor está aquí y estamos dispuestos a recibir la clase, olvídese que viene la otra clase, y porque sé de muchos que se han dejado de escuchar las clases y tienen, creo que hasta 8 clases sin escuchar. Sí, mi amado, me lo han dicho. Bueno, han sido sinceros. Entonces, por eso el recorder, y nuevamente para que ustedes retomen, para que se acuerden de lo que vimos la clase pasada. Amén. Hermano, mire que tenemos que tener en cuenta que la esencia para el desarrollo del discipulado en los grupos pequeños es que trabajamos con personas, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver en estos momentos un claro ejemplo de un discípulo, de una persona que nos habla de la palabra de Dios, y vamos a ver el ejemplo de Bernabé. Vámonos un momento a la palabra de Dios en el libro de Hechos
De pronto dice, ay, pero que esto, que lo otro, no, pero aquí vamos a ver este ejemplo de este hombre, de este discípulo, a través de la palabra de Dios. Sabemos que hubieron muchos discípulos, pero la palabra de Dios nos está resaltando la labor y la misión de este hombre, ¿verdad? Que si nosotros miramos muy detenidamente de lo que acabamos de escuchar, de las cualidades y de las características, este varón se identifica con esas cualidades y esas características. Y como les dije, estamos viendo el ejemplo de Bernabé. Vámonos un momento al libro de Hechos, que nos vamos a ubicar ahí mientras parafraseamos la vida de este varón. El libro de Hechos, capítulo 4, 36. Hechos 4:36. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver quién era Bernabé. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Vemos que Bernabé era natural de Chipre, ¿verdad? De la tribu de Leví. Aquí ya empezamos a ver las características de este varón. Era de Chipre. Dice en el libro de Hechos 11:24, porque es que tenemos que mirar con la palabra de Dios. Yo puedo decir, era de Chipre, era esto, era lo otro. No, vamos a verlo con la palabra de Dios. Por eso es que estamos estudiando la palabra. Por eso tenga la Biblia ahí al lado, para que usted mire lo que yo estoy leyendo, lo que yo le estoy diciendo, lo que el estudio le está diciendo. Vámonos un momento al libro de Hechos 11, versículo 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí podemos ver otra de las características de Bernabé. Dice la palabra de Dios que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿verdad? Y podemos inferir que fue parte de los 70 que Jesús envió. ¿Se acuerdan cuando Jesús envió a los 70? Podemos deducir que Bernabé iba entre esos 70, ¿verdad? Y también, si nos vamos un momentico al libro de Hechos, capítulo 4, un momentico en la parte de atrás. Todavía saben manejar la Biblia. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 4, 34, 37. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿verdad? Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que aparece por primera vez como uno que vendió su propiedad para sostén de la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que estamos viendo las características, las cualidades de este varón, de este discípulo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, también nos damos cuenta que Bernabé ayuda a Pablo en su testimonio frente a los demás cristianos. Vámonos un momento al libro de Gálatas. Miren las cualidades y las características de este varón. Gálatas 1:18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 1:18 dice, después pasando 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ese es el versículo 1:18. Ni subí a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, pero no vi a ninguno otro de los, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Sí, Gálatas 1:18. Bueno, vámonos un momento a Hechos para ver si fue que me confundí. Anoté el versículo que no era. No creo. Vámonos un momentico a Hechos. Claro que yo dije que nos íbamos a enfocar en el libro de Hechos, donde está la historia de Bernabé. Vámonos un momentico a Hechos 9, 26, 27. Y dice, es este.
Cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que este varón, Bernabé, ayuda a Pablo en su testimonio frente a los demás cristianos. Sabemos que las personas en ese momento no creían en Saulo de Tarso, ¿verdad? Porque sabemos que él era un perseguidor de la iglesia. Pero miren que Bernabé influye positivamente en estas personas, haciendo ver a Pablo, ¿verdad? Ayudando a Pablo en su testimonio para que los demás cristianos creyeran en él. Miren que vamos a profundizar un poco en la aptitud de este varón. Miren que mientras todos estaban desconfiando de la conversión de Pablo, Bernabé decidió creer y se hizo amigo del perseguidor convertido y animó a otros a aceptarlo. Tremenda aptitud de este hombre, y eso lo estuvimos viendo, es una de las cualidades que debe tener un discípulo. Mientras todos desconfiaban de la conversión de Pablo, Bernabé decidió creer. Mi amado, muchas veces a nosotros nos toca tomar esta actitud. Muchas veces nosotros podemos ver que las personas pueden despreciar, pueden desechar a X o Y persona, ¿verdad? Pero nosotros como discípulos, como teniendo esa sabiduría, ese discernimiento, viendo que el Señor nos ha equipado a nosotros para cumplir esa misión, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver más allá de lo que están viendo nuestros ojos físicamente, y aquí lo podemos ver a través de este ejemplo de Bernabé. Miren que él se hizo amigo del perseguidor. Bernabé se hizo amigo de Pablo, ¿verdad? Y convertido, y animó a otros para que lo aceptaran. ¿Qué podemos ver aquí, mi amado? Que los grupos pequeños necesitan ser espacios de inclusión, de incluir a todas las personas, que no haya excepción de personas, de inclusión, no importa, mi amado, el pasado, no importa. Este es un espacio que el Señor nos permite a nosotros obrar a favor del perdido, del drogadicto, de la prostituta, del indigente, mi amado. Pero ¿qué ha pasado muchas veces? Que estas personas, nosotras las hemos tenido... La alarma. Que muchas veces nosotros no las incluimos, porque el que dirán, porque qué tal que si viene y se coge esto, se roba lo otro. No, aquí este hombre nos está dando el claro ejemplo, que estos grupos pequeños necesitan ser espacios de inclusión, para incluir a todo el que viene hambriento y sediento de la presencia de Dios. Pero muchas veces, mi amado, nosotros hacemos acepción de personas, y de esto le vamos a dar cuenta a Dios. Pero gloria a Dios que esta noche estamos aprendiendo a través de este varón el ejemplo que nos está dando, las cualidades, las características que debe tener un discípulo. Entonces, ¿qué podemos ver también? Que los grupos pequeños necesitan tener la visión de Jesús. ¿Y cuál era la visión de Jesús? Acuérdense que hay un versículo bíblico más adelante donde nosotros nos damos cuenta, atrás, porque estamos en el libro de Hechos. Conocemos un versículo bíblico donde dice la palabra de Dios que él miró a las multitudes, ¿verdad? Y tuvo compasión de ella. Esa visión de querer ganar al mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él no vino a condenar al mundo. Dice la palabra de Dios que él vino para que el mundo fuera salvo por él. Y dice la palabra de Dios que él no vino por el que está sano. Él no vino por el que no lo necesita. Él vino por el que estaba perdido, ¿verdad? Por el pecador. Entonces nosotros tenemos que tener esa visión en esos grupos pequeños, de incluir a todas esas personas que lleguen a ese lugar, porque somos nosotros, mi amado, que tenemos que mirar más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Ya nuestra mirada tiene que estar arriba en las cosas del cielo, y esto es lo que nos permite, lo que nos permite nosotros experimentar en estos grupos pequeños, tener la visión de Jesús. También nos podemos dar cuenta, mi amado, seguimos con Bernabé en el capítulo 11 de Hechos 19-26, un poquito largo, pero vamos a leerlo.
y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién, mi amados? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta aquí en estos versículos que acabamos de leer? Bernabé es destacado por la importancia de descubrir y potencializar ministerios, ¿verdad? Espérense un momentico. El versículo que acabamos de leer es Hechos 11 del 19 al 26. ¿Qué podemos ver aquí? Que los grupos pequeños tienen que ser espacios de consolidación, ¿verdad? Y aquí nos podemos dar cuenta. En el versículo 23, ¿qué vemos acá? Dice: cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esa es la misión, esa es la tarea que nosotros cumplimos cuando consolidamos a las personas. Acuérdense que también nosotros tenemos esta herramienta que el Señor nos ha regalado de consolidación, de nosotros hacemos ver a la persona, ¿verdad? Lo del pecado, sobre la salvación, sobre el sacrificio que hizo nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario, y todo eso, la oportunidad que el Señor nos brinda cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Más o menos así, parafraseando lo que nosotros hacemos en ese taller de consolidación. Y miren que Bernabé nos da ese ejemplo, que en estos grupos pequeños tienen que ser esos espacios de consolidación, porque él exhorta, y nosotros también lo debemos de hacer, exhortar a todos que con propósito de corazón permanezcamos fieles al Señor. Y también podemos entender que en estos grupos pequeños se cumple una doble función, que generan experiencia y consolidan vidas. ¿Cuánto no hemos tenido experiencia en estos grupos pequeños? ¿Cuánto en medio de estos grupos pequeños hemos consolidado a varias personas, verdad? Y hemos vivido experiencias por la situación que cada una nos comunican, cuando nos piden oración, cuando ellos se gozan con la palabra. Son experiencias que nosotros vivimos cuando nosotros nos dejamos usar, ¿verdad? Nos dejamos usar en estos pequeños grupos como esos líderes con esas características y esas cualidades que estamos aprendiendo a través de este varón, a través de este hombre llamado Bernabé. Vamos un momento, seguimos en el libro de Hechos, en el capítulo 13, del 1 al 3. Vamos a leer. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta y maestro: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Miren que estamos viendo aquí a través de estos dos versículos que acabamos de leer, que Bernabé es destacado por la importancia de descubrir y potencializar ministerios. Él es destacado en esta función, en esta misión. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos pequeños no reemplazan ni compiten con los ministerios. Esto no compiten con los ministerios, ¿verdad? Porque aquí nos estamos dando cuenta que esta función él la va a cumplir.
¿verdad? Dice que el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo, ¿a qué? Para la obra que el Señor los había llamado. ¿Y cuál fue esa obra? De llevar, ¿verdad? De dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Amén. Sí estamos entendiendo, mi amado, estamos viendo las características y las cualidades de este varón, de Bernabé, ¿verdad? Entonces, para que nosotros los tengamos en cuenta. Esto no es invento, esto está en la palabra de Dios. También que nos dice de los grupos pequeños. Los grupos pequeños tienen que ser espacios donde los dones y los ministerios sean descubiertos, potencializados y puestos en práctica, ¿verdad? Esto también lo podemos desarrollar en estos grupos pequeños. ¿Cuántos no hemos orado por enfermos y han sido sanos? ¿Cuántos no nos llevan peticiones, mi amado? Por eso les digo que esto es un gran privilegio. Esta es una oportunidad que el Señor nos brinda, de liderar en estos grupos pequeños, y son esos espacios donde usted va a desarrollar ese don, donde usted va a desarrollar ese ministerio, donde usted va a descubrir lo que el Señor ha derramado en su vida, lo que usted tiene para dar. Acuérdense que nosotros tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. ¿Estamos claros ahí? Y aquí tenemos un claro ejemplo en Bernabé. Y si nosotros seguimos estudiando la vida y leyendo la historia de Bernabé, nos damos cuenta que él también tuvo otro varón a su cargo, que es Juan Marcos. Dicen que fue su tío, su sobrino. Bueno, ahora mismo no lo tengo claro porque yo estuve leyendo la historia, pero nos damos cuenta que él ejerce la gracia de Dios para creer en quienes otros no creen. Sabemos que hubo una polémica más adelante donde el apóstol Pablo no quería que Bernabé llevara a Juan Marcos a un viaje. Bueno, pero lo que nos puede enseñar este varón a través de la palabra de Dios, que en estos grupos pequeños nosotros tenemos que aprender que es muy importante la paciencia y la perseverancia, ¿verdad? Que es importante acompañar a las personas, que hay que estar dispuesto a invertir más en las personas, tiempo, si es de invertir dinero, no importa, mi amado, eso lo tenemos que tener muy presente. En estos grupos pequeños nosotros tenemos que tener muy claro que la paciencia y la perseverancia juegan un papel muy importante. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser perseverantes hasta el final, Tenemos que acompañar a esas personas, tenemos que estar ahí para ellos. Acuérdense de la función del tutor, del entrenador y del líder, no, del director espiritual. Por eso es que es muy importante que nosotros veamos el ejemplo que nos está dando este varón, ¿verdad? Sus cualidades, sus características. Amén. Entonces, llevo 42 minutos. Bueno, vamos a seguir. Miren que ya vimos las características de este varón, ¿verdad? Siempre que nosotros vamos a invertir tiempo en las personas, vamos a generar en ellos frutos que permanecen, frutos duraderos. Mi amado, así nosotros no estemos viendo nada en el momento, pero ahí está sembrada la semillita. Como dice la palabra de Dios, Apolo sembró, Pablo regó, pero quien da el crecimiento es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Nosotros cumplimos con la misión. Nosotros tenemos que ser perseverantes, llegar hasta el final, ahí persistir con paciencia, esperando con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y aquí lo podemos ver, tenemos que invertir tiempo en las personas, invertir tiempo. Miren que aún el apóstol Pablo fue influenciado por el trabajo de Bernabé, ¿verdad? Sabemos que él fue el que hizo que las personas que estaban alrededor de él lo aceptaran. Toda esa función también la podemos cumplir nosotros cuando tenemos las características y las cualidades del discípulo, como lo hemos visto a través de este estudio. Amén. Entonces, mi amado, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí para que no haya problema con la grabación de la clase. Amén. Hermano, este tema ha sido de mucho aprender, y yo sé que va a ser de edificación para nosotros. Y si en verdad nosotros
queremos ser esos líderes aprobados por el Señor, tenemos que tener en cuenta estas características, estas cualidades, para nosotros poder ver, como aprendíamos ahora en lo último, ¿verdad? Que nosotros siempre que invertimos tiempo, ¿verdad?, tiempo valioso, tiempo provechoso en las personas, vamos a generar en ellos frutos duraderos, y esto es algo que va a agradar, que va a contentar el corazón de nuestro Dios, porque esta es la misión que Él nos ha encomendado, que llevemos frutos que permanezcan, ¿verdad? No solamente a nuestro nivel personal, sino esos frutos de esas almas que nosotros nos ganemos. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta noche, por este tiempo que me pareció corto, pero seguimos más adelante. Amén. Entonces, me voy a quitar esto porque me arden los ojos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, agradecidos contigo por esta maravillosa noche, Señor, por este tiempo, bendito Dios, donde nos sigues preparando a través de esta escuela bíblica, Señor, de este 2020, Padre amado. Gracias Dios amado, porque una vez más nos recuerda que somos tus discípulos, Señor, lo que tenemos que tener en cuenta, Padre, para cumplir con ese reto, Señor amado, de abrir esos grupos pequeños que son vitales para el discipulado, bendito Rey. Ayúdanos cada día más a ser mejores, Señor amado, a tomar en cuenta todos estos puntos, todas estas pautas, Señor, para regocijar tu corazón, bendito Rey. Oh, gracias por este tiempo. Bendice cada estudiante, Señor amado, bendícelo a cada uno de ellos. Tú conoces su deseo, Señor, de seguir aprendiendo, de prepararse, Padre amado, para ser aprobado delante de ti, bendito Dios. Oh, Padre amado, gracias, Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Bueno, mis amados, el Señor los continúe bendiciendo. Nos vemos pronto. Mi Dios les bendiga. Feliz noche.